Comenzar a grabar y vamos a compartir. En la clase pasada dijimos que hoy te íbamos a tener un repaso, no íbamos a dar material nuevo. De hecho, el tema de los artrópodos no va para el examen porque no lo hemos concluido. Hasta moluscos va para el examen. Tienen los deberes, estos deberes les van a ayudar mucho a prepararse para el examen, que es el día. ¿Qué día es? Creo que es el día miércoles. Déjame verificar el día del examen. Si ustedes lo tienen a las 4 p.m., el día miércoles 7 de julio. Y el grupo A, el paralelo A, lo tiene el viernes. Ok, listo. Entonces, están viendo las eras geológicas, ¿verdad? Compañeros, Adonis, dime. ¿Están viendo la lámina? Sí se ve, profe. Ok, entonces vamos a estar... los primeros fósiles aparecen en el Proterozoico, hace unos 3.000 millones de años, pero de los organismos que actualmente tenemos presentes son del Cámbrico. Entonces vamos a ver cómo cambió la biota de la Tierra durante las eras geológicas. Tenemos supereón, eón, era y período, ¿no? Entonces, el supereón, el precámbrico, vemos que el precámbrico pues se extiende una enorme cantidad de años porque apenas los últimos 540, que es del Cámbrico, derivan la mayor cantidad de información que tenemos sobre la fauna o la flora que ocupó la superficie terrestre. Entonces, hace el Ádico, el león Ádico, hace 4.600 millones de años, pues no tenemos mucha información. El arcaico, ya tenemos evidencia química del origen de la vida, hace 3.800 millones de años. Hace 3.500, evidencia fósil de los estromatolitos. Estromatolitos son estructuras bacterianas que, aunque lo podemos buscar un momentito en Wikipedia, podemos darnos ese lujo. Estromatolitos.
Zambrano, Sánchez y España. Todos están en práctica con la profesora Sandra. Qué curioso que Sandra no me dijera que iban a tener esa actividad. Usualmente los profesores nos comunicamos cuando los estudiantes no van a poder asistir a las clases, ¿no? España. Sánchez Hernández, España y Zambrano. Biólogo, disculpe, ya tomo lista. Sí, dime tu nombre, tu apellido primero. Preciado Brian. Brian Preciado. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Dime, amigo, dime. Sí, yo Intriago. Si me podría ayudar con la lista, por favor. Empecé hace un ratito, solo que estaba hablando. Mejor conocido como Elian. Elian. Listo, Elian. A ver. Ok, Gracias, profe. ok, chévere. Bien, seguimos entonces con nuestra exposición. Decíamos, estamos buscando los estromatolitos. Vamos a ver qué son los estromatolitos. Estromatolitos. Dice, los estromatolitos, piedra, son microbialitos. O sea, microbialitos o microbialitas son estructuras organosedimentarias bénticas formadas por la acumulación, el atrapamiento o la precipitación mineral mediada por actividad microbiana. Los microbiolitos también pueden definirse como tapetes microbianos con capacidad de litificación, es decir, bacterias que son capaces de fijar material que precipite y forme piedra. Dice, los estromatolitos son microbialitos, estructuras minerales bioconstruidas, finalmente estratificadas en morfología laminar, originados por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de biopelículas de cianobacterias u otras bacterias. Las cianobacterias, mediante fotosíntesis, liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono para formar carbonatos que al precipitar dan lugar a la formación de los estromatolitos. El espesor de las láminas es inferior en algunos milímetros, su forma es variada y puede ser plana. Este tipo de estructura se denomina laminación algal o cripta algal, hemisférica o columnar. Suelen presentarse numerosos poros entre las láminas, porosidad fenestral. Se encuentran estromatolitos fósiles en todas las eras geológicas y uno de los indicios más antiguos de vida en la Tierra son las estructuras estromatolíticas de hace 3.700 millones de años encontradas en Groenlandia. Ok. Ya les muestro la foto de los estromatolitos. Biólogo, buenas tardes. ¿Será que me puede poner asistencia que recién acabo de ingresar? Tenía problemas de conexión. Dime tu nombre. Ullón Macías Limber. Ajá. Listo. Biólogo, Gracias. Dígame. es que mi compañera Montes de Oca, María, no puede ingresar. No puede Tiene ingresar. problemas con Zoom. Sí, le sale que tiene un error. Ya le puse ya le puse la asistencia. Dime quién más. ¿Alguien más tiene? Sí, también mi compañero Barcia Carpite tiene una emergencia familiar y no va a poder unirse. Ok. ¿Alguien más? Yo, Mero Macías.
Mero, Macías, Caterina. Caterina. Ya, listo. ¿Alguien más? Bien, guardamos. Ok, entonces vamos a seguir con los estromatolitos. Yomaira, Sí. la foto que usas parece un dibujo, una pintura de Frida Kahlo, de la pintora mexicana famosa. No soy yo. Bien. ¿Están viendo los estromatolitos? Mande. ¿Están viendo la imagen? Esas piedritas. Sí. Ok, esas piedritas tienen apenas 3.700 millones de años y derivan de la fijación de carbonato de calcio por parte de cianobacterias hace pues ese montón de años, ¿no? Entonces veíamos que evidencia química del origen de la vida, luego 3.500 millones de años, evidencia de los estromatolitos, luego tenemos 3.200 millones de años, comienzo del movimiento de las placas tectónicas, luego viene la primera glaciación, luego viene hace 2.500 millones de años. A propósito, ¿qué son las glaciaciones? Para podernos entender. Yomaira, ¿te suena esto de glaciación? Sí. Ajá. ¿Eran periodos muy fríos, muy calientes? Mande, no escuché bien. Eran periodos de la Tierra, de todo el planeta, muy fríos o muy calientes. Glaciación. Viene de glaciar, ¿verdad? Sí, frío debe ser, ¿no? Muy frío, claro. Donde durante la última glaciación, el hombre aparece después de la última glaciación. Y en la última glaciación, la zona cubierta por hielo permanentemente alcanzó los 2.800 metros. Es decir, que Quito estaría completamente cubierta de hielo. Hoy en día, para conseguir hielo permanente, tenemos que ir a unos 4.500 metros de altura, ¿no? Fíjense cómo durante el periodo glacial la Tierra se enfría en general, toda la Tierra, y el hielo, la zona que normalmente tiene hielo permanente, pues descendió hasta los 2.800 metros y actualmente pues ha subido a los 4.500. Solo que el derretimiento por el calentamiento global está forzando que los glaciares en la cordillera de los Andes vayan desapareciendo. De hecho, leí hace poco que en Venezuela, en la cordillera de los Andes, que es una ramificación de la que surge de Colombia, ya no quedan glaciares. Los últimos glaciares desaparecieron hace unos meses. Es posible que en Ecuador los glaciares que los tenemos más altos, pues el pico Bolívar, que es el más alto del país, tiene 5.000 metros de altura, pues tiene el glaciar que desapareció, pero en Ecuador los volcanes como el Chimborazo tiene mayor altura, es decir, está cerca de los... ¿Alguien se recuerda cuál es la altura del Chimborazo? Michael, ¿te recuerdas la altura del Chimborazo? No, profe, la verdad que no. Bueno, vamos a ver, lo buscamos entonces en nuestro... Es mayor que la del Everest. ¿Es mayoría del Everest? No creo. Sí, sí, contando desde la plataforma. 6.228 metros. Bueno, ¿cuánto? Desde el nivel de mar, sí. 6.228. ¿Lo viste ya? 6.268 metros. 68. Ah, sí, 68, perdón. Ok, entonces está 1.600 metros por encima del Pico Bolívar. Es decir, que si los glaciares del Pico Bolívar desaparecieron, es posible que en el Chimborazo todavía tarden unos cuantos años en desaparecer. Bueno, seguimos entonces con los estromatolitos. Ok, luego continúa
tenemos la primera glaciación hace 2.500 millones de años, la fotosíntesis oxigénica hace unos 1.700 millones de años. Eso significa que la atmósfera surge en las plantas. Bueno, ya las plantas existían desde hace 3.700, porque 3.500, como los estromatolitos, ¿verdad? Porque eran cianobacterias que producían fotosíntesis. Pero no veo por qué lo llama fotosíntesis oxigénica si casi 2.000 millones de años antes ya había fotosíntesis, 1.000 millones de años había fotosíntesis. Surgen los eucariotas. Los eucariotas ya son los animales, los organismos que tienen organelos, núcleo y origen del sexo y organismos multicelulares, ¿no? Hace 1.200 millones de años. Así que los eucariotas surgieron unos 500 millones de años antes. La era proterozoica, origen de los animales, 800 millones de años. Tierra, bola de nieve, esto es un periodo frío en la Tierra. Luego viene el Cámbrico hace 541 millones de años, hasta el 485, el Paleozoico hasta 299 y Fanerozoico, que le da la actual hace 11.700 años, ¿no? Entonces, bueno, estos son los periodos que vamos a tratar, pero fíjense que de la enorme longevidad que tiene la Tierra, apenas tenemos evidencia fósil diversa desde 541 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos los estromatolitos. ¿Qué pasó en el Cámbrico? ¿Por qué la explosión cámbrica o radiación evolutiva del Cámbrico? Fue una aparición repentina desde un punto de vista geológico, es decir, que no es que apareció de repente, porque estamos hablando de que el Cámbrico se extiende desde 541 hasta 485, o sea que estamos hablando de 41 más 15, estamos hablando de 16, como 56 millones de años. En ese periodo, pues surgieron muchos de los filas que hoy conocemos. Se dice que algunos venían del precámbrico. Dice, entonces, la explosión cámbrica o radiación evolutiva del Cámbrico fue una aparición repentina desde el punto de vista geológico y rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares, complejos en los inicios del periodo Cámbrico hace 542 a 530 millones de años. La explosión del Cámbrico tiene una importancia particular en la historia de la vida de la Tierra, porque es un periodo de proliferación de casi todos los filas que conocemos actualmente. La explicación de este evento único aún está en investigación, ya que es complicado involucrar simultáneamente factores geológicos, biológicos y ambientales. Se supone que en el periodo Cámbrico surgió una serie de cambios térmicos. Hubo una abundancia de carbonato de calcio que permitió la existencia de un grupo de animales bastante considerable. Dice, el hábitat de los mares del Cámbrico comprende aguas someras poco profundas. En general, la paleoecología describe 3 nichos ecológicos principales: los animales que se encuentran por debajo o sobre el sedimento, en el bentos, los animales que nadan activamente en la columna de agua y los animales que flotan errantes en el plancton. Entonces, aquí vamos a ver un grupo de 17 organismos. El más grande está atrás, el Anomalocaris. Había una imagen bastante mejor que esa, que aquí la tienen, un dibujo en plástico. Originalmente se pensaba que las tenazas eran un organismo distinto del resto del cuerpo, que la boca derivaba de otro organismo diferente y el cuerpo de otro, así que habían sido descritos estos organismos previamente, pero como partes del cuerpo. Finalmente, en los años 70, cuando se descubren las lutitas de Burgess, se consiguieron animales enteros, Anomalocaris enteros, y se evidenció que lo que había sido descrito como 3 o 4 animales diferentes era realmente uno solo. Y tenía hasta 1 metro de longitud. Es decir, que este crustáceo, o este artrópodo, mejor dicho, porque no sabemos si es un crustáceo, realmente fue un elemento importante en los mares del periodo Cámbrico, por su gran tamaño, ¿no?
Entonces, aquí vemos el Anomalocaris atrás, vemos el Otoya, es un sipuncúlido. Estos animales hacen galerías y tienen esa estructura, esa estructura que proyectan y retraen frecuentemente. Vemos atrás otro organismo, se llama Otoya, es un sipuncúlido. Vemos el 2, es un Santacaris. Caris significa camarón, ¿no? Crustáceo o artrópodo. Vemos que tiene, pues, se parece un poco al Anomalocaris, pero es bastante más pequeño. Esto no es esta escala, ¿no? Simplemente los dibujaron más o menos iguales para que cupieran. Bueno, vamos a ver un conjunto de nombres, pero no nos van a decir gran cosa. Pero vemos cómo tenemos organismos con apéndices birramios, muchos apéndices muy parecidos, lo cual es un carácter primitivo entre los artrópodos. Aquí vemos un onicóforo, estos onicóforos que ven acá en 4 y 5, Quadrolaminella y 5, Aicheia, son onicóforos, ¿no? El 6 es un Dinomyscus, pues decíamos que era el animal que tenía un cilindro, bueno, lo veíamos aquí mejor, aquí lo vemos, Domidiscus, que parece un endoprocto, ¿no? Tenía el ano y la boca dentro de la misma estructura de los tentáculos, igual que los endoproctos tienen hoy en día. Bueno, yo quería buscar imágenes más claras, pero bueno, aquí tenemos uno. Vemos de nuevo un Anomalocaris, unos trilobitas y otros, estos parecen escarabajos, pero no lo son, porque la fauna de esa época no era terrestre. Vemos algunas esponjas, y unos animales extraños que parecen unos peces, pero los peces aparecieron bastante tiempo después. Aquí vemos un animal del Cámbrico, una Wiwaxia, es un molusco. Esas espinas que sobresalen de la concha, ¿a qué se le parece? Hay una concha emblemática aquí en Ecuador que tiene espinas parecidas. Spondylus. Sin embargo, los bivalvos no tienen rádula y este animal la tenía. Es decir, que se supone que Wiwaxia es un molusco que puede estar relacionado con los poliplacóforos, con los chitones, como el que vimos en Barbasquillo, o también con los conchíferos, los cefalópodos. Bueno, había una serie de diapositivas que quería mostrarles, que lo conseguí en internet, y son las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra. Vamos a buscar la primera. Ok, esto lo conseguí de Asier González, Ignacio García y Manuel Gil. Es una contribución de estos 3 jóvenes. Vamos a ver si... ok, entonces, ¿de cuál se acuerdan ustedes? ¿Cuál de las extinciones se acuerdan ustedes? Que es quizá la más famosa, ¿no? Pero no por ello la única. Los dinosaurios. La de los dinosaurios en el periodo Jurásico, ¿verdad? Entonces, estos muchachos la van a mencionar, pero vamos a ver que previa a esa, que fue la última de la cual tenemos registro, hubo 6 anteriores. Entonces, concepto, una extinción masiva es la desaparición de un número muy grande de especies durante al menos 30 años en lo que no ha dado muestras de reaparición. Ejemplos, el mamut, los dinosaurios, el tigre de dientes de sable o el pájaro dodo, que lo vemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, las causas pueden ser la propia biosfera, impactos de asteroides, acción de supervolcanes. Otras posibles causas son grandes glaciaciones, explosiones de supernovas cercanas. Es decir, Biólogo, dime. ¿está compartiendo algo?
Porque, bueno, no se ve que esté compartiendo nada. Ya. Sí, ya la compartí, Disculpa, gracias, Limber. Vamos a... Ok, la empiezo de nuevo. Este es un artículo que me pareció curioso porque es pertinente al tema que estamos estudiando. Está en internet, le paso el link al finalizar la clase. Entonces se llama extinciones masivas y dice, una extinción masiva es la desaparición de un número muy grande de especies durante al menos 30 años, en lo que no ha dado muestras de reaparición. O sea, los animales desaparecieron y no hemos tenido registro de que hayan vuelto a aparecer. Ejemplos son el mamut, los dinosaurios, el tigre de dientes de sable o el pájaro dodo. El pájaro dodo es el que estamos viendo aquí a la derecha, ¿no? Entonces, las causas pueden ser la propia biosfera, impactos de asteroides, acción de supervolcanes. Otras posibles causas son grandes glaciaciones o explosiones de supernovas cercanas. O sea, el hecho de que las supernovas causan perturbaciones en la atmósfera exterior a la Tierra, pero tienen impacto sobre la Tierra misma. Los volcanes, cuando ocurren erupciones, pues causan perturbaciones en la atmósfera. De hecho, ustedes han visto que no hace mucho tiempo hizo erupción un volcán en la provincia de Morona, Santiago, y por el movimiento del viento llevaba cenizas hacia la ciudad de Guayaquil, y el aeropuerto tuvo que ser cerrado por horas o por varios días. No sé si se acuerdan de esto. No hace muchas semanas que ocurrió esto. Entonces, yo estando estudiando en California en los años 80, un volcán cerca de Seattle hizo erupción, Monte Helen, Monte Santa Elena, y causó pues una emisión de enorme cantidad de ceniza que provocó pues perturbaciones atmosféricas en gran parte de los Estados Unidos y Canadá, y muchos aeropuertos pues tuvieron que cerrar durante varios días hasta que la emisión de cenizas pues disminuyó. Pero entonces esos impactos pues son de distinta magnitud dependiendo del volcán que haya erupción y la cantidad de elementos particulados que se lancen a la atmósfera. Entonces, un grupo de volcanes, un volcán en particular, puede causar una gran cantidad de sedimentos en el ambiente y oscurecimiento de la atmósfera, lo cual causa que la luz no pueda penetrar masivamente a la superficie terrestre, y eso causa disminución de la fotosíntesis y eventualmente de la producción de alimentos. Entonces, estas cosas a lo largo de millones de años pues, pueden provocar alteraciones en la biota. Entonces, bueno, aquí ya lo vimos en las eras, las grandes extinciones. Entonces tenemos primera gran extinción. Si se tuvo lugar al principio de la era paleozoica, en aquella época la vida se concentraba enteramente en el mar, lo que explica que los seres marinos fueron los únicos afectados por dicha extinción de causa imprecisa. Aquí vemos que la era paleozoica pues se inicia con el Cámbrico, y por esa época pues surgió, ya vamos a devolvernos un momentito. Entonces, la era paleozoica se ve en 5 periodos. Bueno, empieza con el Cámbrico, ¿no? Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero. Luego, secundaria, Cretácico, Jurásico y Triásico. Terciaria, Neógeno y Paleógeno. Y cuaternario, Pleistoceno y Holoceno, ¿no? Entonces, la era paleozoica ocurrió pues una gran extinción. No dice cuándo, lamentablemente. Luego, segunda gran extinción, el Ordovícico y Silúrico, se produjeron hace unos 400 millones de años, sigue siendo el Paleozoico, fue debido a glaciaciones masivas que provocaron la caída de niveles del mar. La causa de estas glaciaciones se cree que fueron las plantas de tierra que retiraron demasiado dióxido de carbono a la atmósfera y produjeron un enfriamiento global. Hubo una enorme pérdida de seres marinos. ¿Por qué la glaciación hizo que bajara el nivel del mar? ¿Por qué creen ustedes? Por las elevadas temperaturas, ¿no?
Bueno, no, está hablando de glaciación, o sea, se formaron grandes glaciares. Empezó a evaporar. Bueno, todo lo contrario, el agua del mar se fue Se empezó a congelando. congelar. Claro, el agua de lluvia sale del mar, ¿verdad? El agua del mar se evapora. El viento lleva eso a las montañas, en las montañas precipita la lluvia, pero cuando estamos en periodo glacial, ese agua se forma en hielo. Entonces, el agua no vuelve al mar, porque quedó retenida en los glaciares. Entonces, el mar va bajando su nivel, entonces todo lo que es la fauna costera desaparece porque queda seca. Estamos hablando de millones de años, ¿no? Estos son periodos, pareciera que fuera pocos días, pero realmente son muchos años, ¿no? O sea que este periodo es progresivo, como el nivel del mar va descendiendo. Ahora, ¿qué lo causa? Dice la causa de estas glaciaciones fueron debidas a las plantas de la Tierra. El petróleo que hoy tenemos en los yacimientos petrolíferos tuvo que haberse formado por grandes acumulaciones de biomasa. La biomasa, sobre todo biomasa vegetal, porque la biomasa animal nunca es capaz de llegar a esas enormes acumulaciones, pero la biomasa vegetal sí. Es decir, que es posible que en esta época que estamos hablando del Ordovícico pudiera haber habido bosques enormes. Esa enorme cantidad de plantas absorbieron el dióxido de carbono y eso provocó pues, un enfriamiento de la atmósfera. Es decir, el efecto contrario al efecto invernadero. Cuando el efecto invernadero, ¿saben cuál es? Brian, ¿tú lo puedes explicar? Perdón, me repite la pregunta, biólogo. El efecto invernadero, asociado con el CO2, ¿nos lo pudieras explicar? ¿A qué se debe? No, la verdad. Ok, Brian, ¿tú conoces los invernaderos en general, las casas donde se cultivan plantas? Sí, sí. Okay. ¿De qué son ¿De qué están hechas las paredes de un invernadero? Las paredes Ajá. ¿El techo, las paredes? de cemento. No, de ninguna manera. Justamente por eso es el efecto invernadero. Si fuera cemento no entraría la luz, y la luz tiene que entrar porque tenemos De vidrio. de vidrio. ¿Pudiera ser de plástico? También, plástico transparente. Pues no puede ser de plástico. El efecto invernadero es solamente producido por el vidrio. ¿Y en qué consiste, Brian? A ver si logramos discernir. O Michael, ¿lo quieres ayudar? Dígame, profe. A ver, estamos tratando de ver qué pasó en el Ordovícico y por qué esa extinción masiva. Dice que las plantas absorbieron el CO2 y habiendo tan poco CO2 se produjo un enfriamiento de la atmósfera. Todo lo contrario al efecto que tenemos hoy en día, que es un calentamiento de la atmósfera. Pero queremos saber primero cómo funciona un invernadero. Decía Brian que está hecho con paredes de vidrio que permiten el paso de la luz. La luz pasa al invernadero, ajá, y entonces, ¿qué pasa adentro? Era tipo, la luz solar rebotaba en la atmósfera, pero parte de esa energía no regresaba al espacio, sino que se quedaba acumulada Se queda ahí abajo. Ajá, pero la luz solar penetra por el vidrio, la luz visible. Ella entra en una longitud de onda determinada, en la longitud de onda de luz visible, entre 350. Comienza a aumentar los niveles de temperatura, en este caso. Aumentan los niveles de temperatura dentro del invernadero, es decir, las plantas y todas las estructuras adentro se calientan por efecto de la luz solar. El vidrio no, pero los objetos que están adentro, que son opacos, se calientan. Cuando un objeto se calienta, emite energía en forma de infrarrojo. El infrarrojo es una longitud de onda superior a los 750 nanómetros. Si no la podemos ver, porque nuestros ojos no captan esa longitud de onda, captan hasta el rojo nada más no el infrarrojo. Entonces, el vidrio no permite el paso del infrarrojo. Entonces, permite el paso de la luz visible, pero no devuelve la luz del infrarrojo y por lo tanto la energía se acumula y el invernadero, aún habiendo frío en el exterior, el invernadero está calientito. Obviamente, por difusión térmica, el vidrio se va, como hay frío fuera y calor dentro, el vidrio se va a ir enfriando, pero por otro fenómeno distinto, que es transmisión térmica. Lo importante es que la luz infrarroja es retenida por el vidrio
y también por el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono hace las veces como si tuviéramos una estructura de vidrio en la atmósfera y retiene esa luz infrarroja y permite que se mantenga el calor. Entonces, esto hace que la Tierra se caliente, y tenemos entonces la elevación de temperatura que estamos observando desde ¿cuándo? ¿Desde cuándo se empezó a observar el efecto invernadero en la Tierra? La época industrial. Ajá, ¿que comenzó cuándo? Ahí sí no sé, profe. Ajá. Con el Siglo XVIII. de vapor. La máquina de vapor permitió mecanizar los procesos industriales, porque hasta ese momento todo lo que era la industria que existía era manual. ¿Cómo se hacían las espadas, Michael? Fundían ¿qué era? El hierro creo que lo fundían. Y luego que estaba fundido, lo Y echaban. lo golpeaban con un martillo y un mazo. Bueno, ya, primero lo echaban en un molde. Eso sí, eso. El líquido entraba en el molde, se enfriaba y formaba la espada. Y luego la calentaban para darle golpes, porque el acero, cuando está recién colado, tiene cierta flexibilidad. Sí, si yo lo caliento al rojo vivo, lo puedo martillar y él se va a aplanar. Pero una vez que está al rojo vivo y yo lo sumerjo en agua, él cambia la estructura cristalina y ya no lo puedo seguir trabajando. O sea, lo endurecí y ya no lo puedo seguir trabajando. Eso es lo último que hace el fabricante de espadas, ¿no? Pero fíjate que el fabricante de espadas trabaja a mano. ¿Cómo hacía para fundir el hierro? Usaba la forja catalana. La de carbón, profe, la de carbón. Carbón, ajá. Y después, ¿cómo hacía? Le encendían el carbón y luego... Y ahí la hacían como con algo parecido a los acordeones, pero en realidad es como un soplete. Ajá. Elian. Es que sí lo recuerdo, profe. Ok, eso se llama, era como un ventilador, pero no existían los ventiladores. Era un fuelle. Y con el fuelle le daban aire al carbón. El carbón estaba en combinación con el óxido de hierro y el carbón se une al hierro, se combina con el oxígeno y forma CO2 y el hierro queda óxido metálico, que es el que se funde. Pero las espadas tenían otros componentes para darle mayor rigidez, mayor dureza al acero, ¿no? Eso lo mezclan con cromo, con níquel, y el acero pues tiene distintas combinaciones con distintos metales, y eso le da pues distintas... Aleaciones. Dependiendo de la zona se encontraban tipos de aleaciones muy distintas, porque en ciertas zonas geográficas ciertos metales predominaban como tal, y esto hacía que distintas armas, en ese caso, tuvieran propiedades mejores que otras. Claro. Como es el caso de las katanas. Eso sí no sé qué es una katana. Explícalo, Son Elian. las de los samuráis. Espada. Son espadas. Ya. Bien. Pero que yo sepa, existía el bronce. El bronce es una combinación de metales, níquel y cobre. La katana me imagino que era hecha con acero, ¿no? O hierro. Ya. Bueno. No recuerdo bien, pero el filo muy bueno. Uno de los mejores del mundo, para decirse así. Claro. Bueno, pero entonces lo que me interesaba era que ustedes conocieran por qué se produce el calentamiento global actualmente y por qué se produce el enfriamiento global en la época del Ordovícico, producto de la extracción del CO2 por enorme cantidad de bosques muy densos que extrajeron mucho CO2 y enfriaron. Coño, pero es que la perra se quiere montar, quiere que la cargue. Es una bebita pitbull, que no me deja dar clase. Te voy a tener que sacar si sigue fastidiando. Ok, entonces se entendió esta parte, me imagino, ¿no? Yo Mayra, ¿quieres hacer algún comentario? No. Ok, seguimos entonces. La segunda gran extinción. Vamos a la tercera gran extinción, silúrico y devónico. Dice, se produjo hace unos 360 millones de años, causada
por un frío repentino debido a las cenizas y polvo lanzadas a la atmósfera por un impacto astronómico. En esta época las plantas habían colonizado la Tierra, así como arañas, escorpiones y criaturas similares. Aquí seguimos viendo trilobites, ¿no? Sin embargo, en la foto. La cuarta extinción, Pérmico y Triásico, ya el final del Paleozoico. Fue la mayor de las grandes extinciones, se produjo hace 250 millones de años, eliminó casi el 95% de las especies del planeta. Después de esta extinción, el mar se convirtió en algo mucho más complejo, con criaturas móviles como caracoles, erizos de mar. La causa de estas extinciones es un vulcanismo, se expulsaron 7 millones de kilogramos de lava. Es decir, el vulcanismo ha cambiado según la época. Eso también tiene que ver con los movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Es la cuarta. Seguimos. La quinta, en el Triásico y Jurásico, es la que ustedes se acuerdan. Deja eso. Hace 200 millones de años, afectó profundamente la vida en la superficie de los océanos de la Tierra, desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas, los dinosaurios asumieron el papel dominante durante el periodo Jurásico, es posible que se produjera por el impacto de un asteroide o por erupciones volcánicas masivas. Es decir, luego de esta, los dinosaurios dominaron, es lo que quieren decir estos muchachos. Y la sexta gran extinción, Cretácico y Terciario, viene, o sea, después del Jurásico, se produjo hace 65 millones de años, acabó con la era de los dinosaurios, los grandes supervivientes fueron la mayor parte de las plantas, de los animales terrestres y de los peces. La causa más aceptada es el impacto de un meteorito de gigantescas dimensiones. Ok, entonces esto es el recuento que hacen estos muchachos sobre las grandes extinciones. Vemos cómo la Tierra, el clima terrestre, no es algo estático, sino que ha ido cambiando progresivamente. Ya, déjeme sacar la perra porque no me va a dar clase. Vamos. Bueno, esto era lo que tenía en lo que se refiere a revisar la fauna que existía en la Tierra, en el planeta, antes de la era actual. Vemos cómo muchos de los filas de organismos que tenemos actualmente, pues al menos de invertebrados, derivan del periodo cámbrico o cercano al Paleozoico, y mucho decía Barnes que de los 100 filas que se han identificado en esa época, pues tenemos 27 actualmente. Es decir, que el resto han ido desapareciendo o desaparecieron en los millones de años desde el Paleozoico hasta la actualidad. En lo que a nosotros concierne, pues para el examen vamos a revisar el material que tuvimos en las clases desde que empezamos con los protozoarios hasta los moluscos. Vemos que los protozoarios eran organismos unicelulares que tienen vida libre, muchos de ellos, de hecho la gran mayoría son de vida libre, algunos son parásitos, otros son comensales. Comensales no quise decir, viven en simbiosis. La simbiosis es una característica que hemos visto en el planeta que permite. Simbiosis significa vivir juntos, pero había simbiosis obligadas y simbiosis facultativas. Decíamos que cuando una garza se para sobre una vaca, hay un mutualismo,
la garza está comiendo los parásitos de la vaca y la vaca se beneficia de esa manera. Entonces la vaca le provee alimento a la garza y la garza le provee limpieza de parásitos a la vaca. Entonces hay un mutualismo, pero un mutualismo facultativo. La vaca puede seguir existiendo sin la garza y viceversa, ¿no? Sin embargo, cuando hablábamos de los corales, mencionábamos que una buena porción del alimento del coral deriva del dinoflagelado. ¿Se acuerdan en qué proporción, Elian? ¿Era alta o baja la proporción de alimento que le provee el dinoflagelado al coral? Alta, pues, profe. Era alta, se supone que es superior al 60%. Entonces, Gracias a eso pueden subsistir como tal. bueno, pueden subsistir mientras haya luz, ¿no? Los corales en zonas de alta turbidez pues no suelen estar, ellos están, justamente por eso, ¿no? Porque ellos requieren, quien requiere luz realmente es el dinoflagelado, es el que fotosintetiza y le provee al coral la mayor cantidad de comida. El coral, cuando se blanquea, hay diversas causas. Ya, déjenme mandar un mensaje. Bien, entonces, los flagelados eran uno de los grupos de protozoarios más primitivos. Algunos fotosintetizan, como la urlena o los dinoflagelados, otros no fotosintetizan y son parásitos y causan grave problema a la humanidad. Entre ellos la tripanosomiasis, que es un problema que tenemos aquí en Manabí con en las casas de caña. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Las casas de caña sirven de refugio a un grupo de insectos, los hemípteros, que lo vamos a estudiar después del examen cuando veamos insectos. Ellos chupan sangre, salen de noche, chupan sangre y en el momento que chupan, defecan. Al defecar, en las heces del insecto sale las larvas del tripanosoma y cuando uno se rasca por la picada, rompe la piel y la larva penetra dentro del organismo, dentro del humano, ¿no? Esa larva pues, va a circular por la sangre y eventualmente puede alojarse en varios órganos, entre ellos el corazón, y provoca un agrandamiento del corazón. Entonces, el estudio de los flagelados es importante, primero porque constituyen organismos de gran importancia biológica, porque son simbiontes de corales de almejas, la tridacna magna. La tridacna es almeja gigantesca, que en las comiquitas vemos que el buzo mete la mano y la almeja le agarra el pie. Esa tridacna también tiene dinoflagelados simbiontes asociados con ella, ¿no? Entonces, y también los flagelados constituyen los dinoflagelados que están en el plancton y pueden ser organismos de gran importancia por su alta densidad, sobre todo aquí en Ecuador. En Venezuela yo estaba acostumbrado a ver unos cuantos dinoflagelados, pero hasta que llego a Ecuador y me doy cuenta que casi el 40 o 50% de la biomasa de fitoplancton son flagelados. Es decir, que tenemos una enorme proporción de flagelados, mucho más que en el Atlántico, por lo menos al cual yo estaba acostumbrado a estudiar porque vivía allí.
Entonces, los dinoflagelados no solamente proveen una enorme cantidad de comida por su fotosíntesis y su abundancia en el fitoplancton, sino que además algunos también son tóxicos y pueden causar gravísimos problemas cuando contaminan con su toxina los moluscos bivalvos, los moluscos filtradores. El molusco bivalvo que más se consume en Ecuador es la concha prieta. Ella se captura en las zonas de manglares, sobre todo en El Oro, Guayas, Esmeraldas y norte de Manabí. Los estuarios no suelen ser ambientes muy ocupados por dinoflagelados. Entonces, al menos tenemos ese resguardo a nuestro favor, de que donde vive la concha prieta no son ambientes que predominen en gran medida los dinoflagelados. Son ambientes más bien salobres, donde los dinoflagelados pues, no son muy abundantes. Mar afuera, sí, en aguas oceánicas los dinoflagelados son muy importantes, pero es donde cultivamos ostras. Entonces, recientemente, hace cosa de un mes, el Ministerio de la Producción sacó una resolución donde dictaba unas normas para la venta de moluscos bivalvos en el Ecuador. Los moluscos bivalvos tenían que ser sometidos a exámenes microbiológicos antes de su venta. De esa manera asegurar que no tengan bacterias coliformes, que son no es que nos van a matar, pero nos pueden causar diarrea o incomodidades intestinales si tenemos una ingesta indebida de bacterias coliformes, ¿no? O si nos estamos bañando en aguas contaminadas con aguas cloacales y vamos a ingerir agua que tiene alto nivel de coliformes, pues también nos vamos a enfermar. Pero en el caso de los dinoflagelados tóxicos, la norma solamente indica que si acaso se detecta una zona con surgimiento de microalgas tóxicas, se cerraría la explotación en esa zona. Igualmente menciona, si hay derrames petroleros, pues la extracción de moluscos de la zona afectada, pues se cerraría. Pero todavía no establece una normativa que indique que los moluscos bivalvos tienen que ser revisados no solamente desde el punto de vista bacteriológico por las coliformes, sino también desde el punto de vista toxicológico. Eso no lo dice todavía, pero antes de hace un mes no teníamos nada en el Ecuador. La gente podía sacar ostras o espondylus o mejillones o cualquier cosa del mar, venderla libremente sin ningún tipo de control. Ahora al menos nos piden que tengamos análisis microbiológico para asegurar que el molusco estaba inocuo, que se lo podemos vender a las personas sin riesgo de que se vayan a enfermar. Piensen que en Venezuela era igual, ¿no? Hasta el año 77, cuando ocurrió una mortandad importante, 11 personas fallecieron por comer mejillones extraídos de las piedras. La gente en el oriente de Venezuela, donde se dan mucho los mejillones, podían ir a la playa, recoger los mejillones con la mano y comérselos. El problema es que ese mejillón estaba contaminado con toxinas paralizantes y pues murieron esas 11 personas, ¿no? Entre niños y adultos. Pero nosotros no tenemos todavía reportes en Ecuador de que ese problema causado por los dinoflagelados haya existido, o sea, se haya detectado toxicidad por dinoflagelados en el Ecuador continental. En Perú y en Galápagos sí han estado presentes, conocemos que las especies de dinoflagelados tóxicos están presentes y por eso entonces tenemos el riesgo de que pueda haber una toxicidad. Entonces, volviendo a los protozoarios, veíamos cómo los protozoarios están divididos en 4 grupos, los flagelados, los ameboides, los esporozoarios y los ciliados. Esos 4 grupos pues incluyen una diversidad grande de protozoarios. Todos tienen las características de ser eucariotas. Eso significa que tienen organelos, tienen núcleos, tienen vacuolas,
pero sus movimientos los caracterizan. En el caso de los flagelados, pues tienen flagelos. Pueden tener uno o pueden tener cientos de flagelos. En el caso de los ameboides, pues algunas formas larvales tienen un flagelo, pero en su mayoría emiten pseudópodos. Pero eso significa, el hecho de que tengan flagelos, les da la idea de que los flagelados y los ameboides tienen alguna relación. Vamos a proyectar. Ok, entonces aquí veíamos los 4 grupos de protozoarios, los esporozoarios arriba, los flagelados, los radiolarios o meboides, un dinoflagelado y los ciliados. Los esporozoarios pues no se mueven, ellos están flotando en un medio como el medio sanguíneo y lo que tienen es un aparato muy complejo en la parte superior, en la parte frontal, que se supone que está asociado con la penetración dentro de la célula. Entonces, estos organismos todos son parásitos y han causado, son unos parásitos terribles, han causado enorme mortandad a la población humana desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues aquí vemos un ciliado, un flagelado, un Chlamydomonas. Vemos que tiene una pared celular, vemos que tiene su núcleo, tiene un pirenoide. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. Entonces vemos que tiene los flagelos. La mitocondria, habíamos discutido por qué la mitocondria está tan cerca de los flagelos, y la razón es que la mitocondria es la fuente de energía que permite que el flagelo pues se desplace, se mueva, y permite que el animal pues se desplace. El hecho de que el animal pueda desplazarse significa que está en contacto todo el tiempo con un medio que tiene mayor concentración de nutrientes. Si él se quedara quieto, él absorbería los nutrientes que están en su alrededor y por difusión tendría que llegar más nutrientes, pero si él se está desplazando, la posibilidad de que adquiera nutrientes es mucho mayor. Entonces, esto ya les da una idea de cuál sería la ventaja evolutiva de tener flagelos a no tenerlos, ¿no? Aquí veíamos que estos organismos pueden ser depredadores, como vemos aquí, un flagelado a la derecha está ingiriendo a una euglena. Este animal es un flagelado, pero él es depredador, ¿no? La euglena a la izquierda, pues tiene un conjunto de organelos que les permite fotosintetizar y vemos pues el flagelo o la estructura asociada. ¿Ya está compartiendo la pantalla o no? Es que yo no veo. Aquí veíamos los dinoflagelados que están bien. No está compartiendo. Caramba, ya. Claro. Bien, entonces, bueno, aquí estamos viendo los flagelados, el grupo más numeroso de los protozoarios, 7.000 especies. Solo divide flagelados autótrofos y zooflagelados heterótrofos. Los zooflagelados son menos numerosos, algunos son de vida libre y otros son comensales o parásitos de insectos y vertebrados. Lo curioso es que la euglena posee clorofila A y B, pero los dinoflagelados poseen clorofila A y C. La clorofila
absorbe luz en una cierta longitud de onda. La A y B difieren en las longitudes de onda en las que ellas son, en las que adquieren la luz. Esto lo estudiaron en botánica, ¿verdad, Irving? ¿Irving? No, Irving no quiere abrir el micrófono. Michael, en botánica Sí. estudiaron el proceso fotosintético, ¿verdad? Sí, profe. Ok, o sea que conocen que los carotenos absorben una cierta longitud de onda, la clorofila B y la A, y la C también. O sea, cada una absorbe en un espectro, en un fragmento del espectro diferente. Cuando se tienen varios pigmentos, pues ellos colaboran entre sí y permiten que la planta pues esté en posibilidad de adquirir mayor cantidad de energía luminosa. Bueno, aquí veíamos algunas especies de dinoflagelados. El Noctiluca. Estas son, la abundancia de Noctiluca es lo que provoca que en algunas zonas de la costa se provocan luces de noche. La ola cuando rompe es como si fuera una luz que se prendiera y es producto de la perturbación mecánica al Noctiluca provoca que el animal provoque destellos luminosos y cuando son una gran densidad, pues esa luz la podemos ver como si fuera una lámpara, ¿no? Inclusive en la arena uno puede ir caminando y desde cuando baja la marea, que los Noctilucas quedaron retenidos en la arena, ellos van a seguir produciendo luz. Entonces uno va caminando y va dejando huellas de luz. Aquí vemos entonces el Gymnodinium, el dinoflagelado desnudo. Ellos tienen placas de carbonato de calcio o de celulosa. El carbonato de calcio no, de celulosa. El Gymnodinium está desnudo. Ellos tienen dos flagelos, uno en el cingulum y otro en el sulco. Ellos tienen dos canales, ¿no? Entonces, el hecho de tener dos flagelos, uno ecuatorial y otro en el ápice, permite que el animal avance y dé vueltas, sino que va todo el tiempo dando vueltas. Bien bonito verlos vivos. Aquí vemos los cuanos flagelados. Se supone que este grupo de organismos le dio origen a los metazoarios. Vemos cómo la esponja tiene los coanocitos, cómo se parecen a un coano flagelado, solo que la esponja pues tiene otro grupo de células que le dan estructura al animal. Aquí vemos los cinetoplástidos, vemos el trypanosoma y la leishmania, son animales parásitos, pues causan pues muchísimos problemas de enfermedades. Vemos cómo el una mitocondria enorme, fíjense, comienza en un extremo del animal y termina en el otro extremo. Esta membrana ondulante termina pues en el flagelo y es muy probable que esta mitocondria tan larga esté relacionada con un gasto de energía muy intenso que tiene el animal. Igual veíamos en la clase pasada un nefridio, un tubo de Malpighi gigantesco, como en los ácaros, ¿no? Y decíamos que estaba relacionado con la eliminación de gran cantidad de agua, porque el animal está consumiendo sangre, ¿no? Entonces le interesa salir del agua lo antes posible. Bien, los zooflagelados pluriflagelados, tricomonas constituye un problema de salud, sobre todo, el nombre lo dice, tricomonas vaginalis, es un problema de salud en las damas, mientras que la triconinfa viene del intestino de las termitas, tiene cientos de flagelos y ella pues tiene asociada bacterias que viven dentro de su organismo y permite que la celulosa sea convertida en glucosa. Las bacterias son los únicos organismos que pueden transformar la celulosa en glucosa. Entonces, la termita mastica la madera, el flagelado la absorbe por fagocitosis y las enzimas son provistas por las bacterias que están en simbiosis y son las que permiten entonces la digestión y el flagelado pues le suministra
la glucosa al hospedero, a la termita, ¿no? Entonces vemos que es una combinación de bacterias, flagelados y el intestino de la termita. Este mismo sistema bien se pudiera usar industrialmente, donde uno usa entonces la bioingeniería para proveer, por ejemplo, usar hojas y transformarlas, la celulosa de las hojas y transformarla en azúcar. En lugar de usar caña de azúcar, usamos dinoflagelados o flagelados para convertir la madera en azúcar, ¿no? Sería una posibilidad que es cosa de desarrollar la tecnología para ello, ¿no? Aquí vemos cómo la reproducción asexual de la eulena, la mayoría de los protozoarios tienen reproducción asexual, algunos tienen reproducción sexual. En el caso, aquí vemos cómo se divide el flagelo y luego se divide el resto del organismo. En los apicomplexos, decíamos, se llama apicomplexa por el extremo apical, tiene ese complejo sistema que supuestamente está asociado con la penetración dentro de la célula. Parecen decir los flagelos pseudopos, estos bichos no se mueven, pero son terribles. Tienen un complejo aparato apical visible con el microscopio electrónico, de uso aún poco claro, pero se sospecha que interviene en la penetración del protozoario entre la suela del hospedero. Se reproducen por esquizogonia, división simple y por división sexual también. Aquí vemos el ciclo del Plasmodium, como dentro del mosquito, el mosquito pica y absorbe los gametos, macho y hembra. El cigoto se va a localizar en el estómago, atraviesa la pared del estómago y va a formar un esporozoides. Los esporozoides van a ahí como el sistema de circulatorio de los insectos es igual que todos los artrópodos y moluscos es abierto. Estos esporozoitos están flotando en la hemolinfa y pasan a la glándula salivar, desde la cual es inyectado el esporozoito cuando el mosquito nos pica. Esta célula se traslada al hígado, donde ocurre una reproducción asexual. Él se reproduce muchas veces y estos merozoitos luego pasan al glóbulo rojo. El glóbulo rojo van a penetrar, el glóbulo rojo se van a reproducir, van a hacer que el glóbulo reviente, y esas rupturas masivas cada tantos minutos provocan unas fiebres muy intensas. Por eso la malaria, primero la malaria es sumamente mortal, de hecho hay poblaciones del mundo que han desaparecido por malaria, ¿no? Y provoca estas fiebres cada vez que los glóbulos rojos se rompen masivamente, provoca mucha fiebre. Una manera de combatirlo es con la quinina. La quinina, en el momento que el glóbulo rojo se rompe, los merozoitos quedan expuestos a la quinina y mueren. El problema es que las células que están dentro del hígado pueden permanecer muchos años. Y entonces uno puede tener un proceso malárico recurrente. Tenía un amigo en los Estados Unidos que vivió en los trópicos, creo que en Panamá, y tenía este problema. Cada tantos años él le daba malaria. Y él estaba en Estados Unidos donde no había el mosquito ni el parásito. Y sin embargo le daba malaria producto de que en su hígado él tenía retenido los merozoitos durante una gran cantidad de años. Entonces el merozoito... el ciclo sexual es que puede producir gametos, los gametos pueden ser machos o hembras y se van a unir en el cigoto que se va a formar dentro del zancudo.
Los protozoarios ameboides, aquí vemos una amiba. Quizás de todos los protozoarios, el que uno con el cual se enfrenta más comúnmente es con esto, porque muchas veces nos dan unas diarreas muy fuertes y el médico nos manda que llevemos una muestra al laboratorista para que nos digan si es producto de una irritación gástrica o producto de una amiba, de una amibiasis. En el caso de que sea una amibiasis, pues el médico mandará un antibiótico que controle a la amibiasis, ¿no? Entonces, el sulfidilsarcodina, los animales constituyen las amibas y otro grupo de organismos marinos muy abundantes en el plancton. Se movilizan mediante pseudópodos, por lo cual son asimétricos. Algunas formas tienen esqueletos internos con simetría radial. Aquí vemos, por ejemplo, una amiba contesta, la difluvia oblonga. Vemos que tiene su cuerpo recubierto con estructuras que el animal recoge de los alrededores. Es como formando una copita, y luego salen los logopodios, que son los pseudópodos con los cuales el animal se alimenta. A la derecha vemos un foraminífero. Ellos tienen estas estructuras internas, y los pseudópodos vemos cómo sobresalen por los agujeros que tiene el foraminífero. Los foraminíferos pueden ser muy abundantes, y como tienen el esqueleto silicio, pues ellos se pueden acumular durante miles de años y formar pues montañas enteras de foraminíferos, ¿no? Aquí vemos abajo un radiolario, Trypanosphera, bien bonito, ¿no? Aquí vemos los heliozoarios, vemos como esas estructuras, este esqueleto es interno, ¿eh? Entonces vemos que tiene una médula y una corteza. La médula es una porción del cuerpo del protozoario que tiene una serie de organelos, y luego la corteza está en la parte externa. Vemos que los pseudópodos sobresalen y pueden captar pues, el alimento, ¿no? Aquí vemos un radiolario, verdaderamente son unos animales muy bonitos, ¿no? Con este esqueleto silicio. Entonces, los foraminíferos secretan una estructura orgánica calcárea que pueden llegar a medir varios centímetros, pueden ocupar una cámara o varias cámaras, aun siendo una sola célula. Los radiolarios o heliozoarios secretan una estructura de óxido de silicio. El citoplasma está dividido en dos secciones, corteza y médula. Pueden tener simbiontes en la corteza, como las zooxantelas. O sea, igual que los corales, estos heliozoarios pueden tener flagelados en simbiosis con ellos. Finalmente, los ciliados, xilofora, fora significa llevar exilio a exilio, ¿no? Entonces el Paramecium tiene unas características, son de los protozoarios más avanzados, tienen estructuras del cuerpo, organelos en posiciones fijas. Vemos que tiene una vacuola contráctil, él vive en agua dulce, por lo tanto el citoplasma es más concentrado que el medio exterior, y continuamente el animal está absorbiendo agua a través de la pared de la membrana celular. Ese agua tiene que ser expulsada, porque a lo contrario el animal explotaría. Entonces tiene una vacuola, dos vacuolas contráctiles en posiciones fijas, una arriba y otra abajo. Esa vacuola está impulsando agua continuamente. Tiene un macronúcleo, un micronúcleo, tiene un surco oral, la boca está en un sitio particular, a pesar de ser una sola célula, ¿no? Fíjense cómo vemos estructuras que caracterizan luego a los organismos metazoarios, pero aquí lo vemos en una sola célula. Las partículas de alimento son llevadas hacia el surco oral por los cilios, por el movimiento de los cilios. Se forma entonces en el citostoma la vacuola alimenticia, que va a ser luego unida a los lisosomas, que va a permitir la inyección de las enzimas para digerirla, para producir la digestión, y luego esto va al citoproto, que es donde son expulsadas los productos de desecho no digeridos. Vemos la reproducción. Por lo general los protozoarios se reproducen asexualmente por división mitótica, pero en algunos grupos se ha detectado reproducción sexual. La meiosis puede ocurrir
luego de la formación del cigoto, en la formación de los gametos o en la producción de esporas. A continuación verán el proceso de formación de isogametos en paramecio. Vemos el macronúcleo y el micronúcleo. El micronúcleo va a desaparecer, mientras que el macronúcleo entonces dice macronúcleo poliploide, micronúcleo también diploide, micronúcleo en degeneración, macronúcleo en degeneración, tercera división mitótica del micronúcleo, el micronúcleo estacionario y un micronúcleo migratorio. O sea que él comparte material genético con el protozoario que está al lado y luego se separan y ha ocurrido entonces una compartición de material genético entre estos individuos, ¿no? Veíamos que los tipos de alimentación en protozoarios son por endocitosis. La endocitosis puede ser de tres tipos. La pinocitosis, que es cuando hay un producto en suspensión, en alta concentración, el organismo forma una invaginación de la membrana celular y se colecta líquido con alta concentración de estas partículas, se forma una vacuola. La otra posibilidad es endocitosis mediada por receptores, donde un receptor capta estas partículas que están en el exterior de la célula y son introducidas dentro formándose una vacuola. Y finalmente una por fagocitosis. La partícula alimenticia es detectada por detectores diversos en la superficie de la célula y esto induce a la formación de oxidópodo que va a englobar la partícula formándose una vacuola alimenticia, la cual se le van a unir, una vez que se forma la vacuola, se van a unir los lisosomas que van a inyectar las enzimas, va a ocurrir la digestión y posteriormente la absorción por difusión de los productos de la digestión y finalmente los productos de desecho van a salir al exterior. Ok, aquí veíamos una imagen de la membrana celular. Vemos que está compuesta por fosfolípidos en su gran mayoría, pero hay un conjunto de proteínas que pueden estar en la superficie, en el interior o la atraviesan completamente formando un canal proteico. Estos canales permiten la entrada facilitada de ciertas sustancias. Puede ser iones o puede ser agua. Hay ciertos productos como las grasas, los esteroides pueden pasar directamente a través de la membrana plasmática, otros como las proteínas no pueden pasar y solamente van a ingerir a través de canales especiales. Vemos que también hay unas cadenas de hidrocarbonos que le dan característica a la célula. De esta manera es como las células ameboides, que son las que protegen al organismo de los elementos extraños, identifican las células propias a través de estas glucoproteínas que le dan característica a la célula del propio animal. Es decir, que esta proteína junto con los azúcares constituye la identidad de la célula del animal.
Bien. Entonces, luego que terminamos nosotros de ver el capítulo de protozoarios, nos fuimos con los poríferos, el primer grupo de organismos pluricelulares. Nos encontramos a las esponjas. Ok, aquí tenemos unas imágenes de esponjas. Algunas esponjas son muy voluminosas, lo vemos en el centro y a la derecha, unas esponjas son muy bonitas, unos colores bien bonitos, pero la mayoría no son así. La mayoría son como las vemos a la izquierda, es una masa coloreada, sí, pero una masa finita sobre la superficie de un sustrato, puede ser sustrato rocoso, siempre. Sobre arena obviamente no, porque no se sostendrían, ¿no? Sin embargo, aquí vemos a la izquierda algunas esponjas grises, otras esponjas anaranjadas, algunas esponjas tubulares, como vemos abajo a la izquierda, algunas pues lo llaman esponja de fuego, eso significa que tienen células urticantes. Las esponjas pues tienen un grupo de células, ellas no forman tejidos, pero su función es específica. Las células del epitelio son las células epiteliales, luego tienes las células de los poros, por los poros va a entrar agua al atrio y por el atrio va a fluir hacia afuera, producto del movimiento de las células flageladas, los coanos flagelados, que están siempre del lado interno del atrio, ¿no? Vemos que la esponja puede tener reproducción asexual. La mayoría de los protozoarios veíamos que tenían reproducción asexual, algunos tenían reproducción sexual. Las esponjas casi siempre tienen reproducción sexual, pero también tienen cierto grado de reproducción asexual. Aquí vemos, por ejemplo, esta esponja está produciendo unas ramificaciones, esas ramificaciones pueden desprenderse y formar pues otra esponja, ¿no? Entonces vemos que entre la célula epitelial y los coanocitos hay unas células rojas que son células ameboides que son totipotentes. Veíamos que la totipotencialidad está relacionada a que pueden formar cualquier tipo de célula que la esponja necesite. Ellas también van a formar las espículas, porque la esponja tiene no solamente su estructura de esponjina, sino también unas espículas silíceas o calcáreas. Entonces, aquí vemos dos tipos de estructura. Las esponjas pueden ser, las esponjas más primitivas son las esponjas de tipo asconoide. Asca significa funda, bolsa. Entonces, asconoide es una esponja que tiene los coanocitos del lado interno del atrio, pero el flujo es muy lento. Mientras que cuando comprimimos la pared de un asconoide, se me forma un ciconoide, que lo vemos aquí a la derecha. Vemos cómo la pared está comprimida y forma esta especie de canales cortos que permiten un flujo más intenso de corriente. Entonces los asconoides, cuanto más agua filtra, el animal más come. Entonces por eso las esponjas ciconoides son más eficientes en ocupar espacios dentro del ecosistema. Finalmente, las esponjas leuconoides, ellas tienen, pues los atrios no son tan grandes como proporcionalmente. Puede ser muy grande la esponja, pues puede tener una dimensión de medio metro de diámetro, o más de 1 metro, inclusive, como dice acá, ¿no? Pero tiene muchos canales, esos canales en cámaras de coanocitos dispersas por toda la estructura y pues forman unas corrientes bastante fuertes. Uno pone la mano y sientes como el agua va fluyendo de allí, ¿no? Si bien la esponja no forma tejido, el hecho de que cuando
el agua que rodea la esponja tiene mucha turbidez, la esponja deja de filtrar. Es decir, que hay una respuesta del organismo a cambios en el medio ambiente que revelan una reacción a la turbidez. Aquí vemos algunas maneras como la esponja, por donde entra el agua entra por los poros y sale por los ósculos, ¿no? Aquí vemos el porocito, cómo forma la estructura del poro. Los coanocitos son los que baten el flagelo y genera una corriente en un solo sentido que provoca que el agua entre por los porocitos. El coanocito tiene varias funciones, entre ellas captar sus partículas alimenticias. Creo que hay una imagen mejor. Aquí vemos la célula basal. Bueno, esta es una sola célula, ¿no? Vemos unas microvellosidades, el flagelo que crea una corriente y el agua entra, lo ven aquí abajo, por donde entra la célula al collar del coanocito, sale entonces luego a través del centro del collar y las partículas son captadas por endosimbiosis, penetra dentro del cuerpo del coanocito, pero es pasada, luego transmitida al amebocito, donde va a ocurrir la digestión. El amebocito digiere y libera por exocitosis las partículas alimenticias para nutrir al resto de la estructura colonial, de la estructura de la esponja. Aquí vemos las espículas, cómo se forman, pues les decía que pueden ser espículas silíceas o calcáreas. Vemos cómo varias amebocitos se unen para formar la espícula y cómo la van haciendo crecer. Las espículas tienen carácter taxonómico. Entonces yo puedo tomar un pedacito de esponja, colocar lejía, hipoclorito de sodio al 4%, y esto me va a disolver la esponjina y me va a quedar las espículas en el portaobjeto y lo voy a poder ver al microscopio. Aquí vemos cómo se alimenta la esponja, vemos cómo los amebocitos, aquí lo llaman arqueocitos, pero no son amebocitos. La pared, la abertura del porocito limita la cantidad de sustancias el tamaño de la sustancia que puede entrar. Una sustancia mayor de 50 micrómetros, pues no entra, ¿no? Las sustancias pequeñas pueden ser orgánicas o inorgánicas, y lo curioso es que van a ser captadas igualmente por los amebocitos. Si la sustancia es inorgánica, es liberada y sigue su camino hacia el ósculo. Si es orgánica, pues va a ocurrir la digestión y la va a expulsar los productos no digeridos. El coanocito, ya lo vimos que le transfiere las partículas alimenticias, que son muy, muy pequeñas, y se lo va a pasar al arqueocito o al amebocito, que es lo mismo. Aquí vemos que la reproducción asexual no es tan común. Vemos la producción de gémulas. La esponja va a liberar los espermatozoides. Los espermatozoides son captados por un coanocito. El coanocito lo va, igual que capta el alimento, capta el espermatozoide y se lo pasa al huevo que está debajo. Creo que no lo tenía la imagen. El coanocito va a funcionar así como vemos acá, va a captar el espermatozoide y se lo va a pasar al óvulo que está contiguo en la parte interna de la esponja. Ese óvulo va a ser fecundado y va a formar un cigote que eventualmente va a salir por el ósculo y va a formar una larva. Esta larva la vemos aquí, distintos tipos de larvas, y como en su desarrollo van a formar pues la estructura de la esponja. Aquí vemos cómo se está formando una esponja de tipo ciconoide. Vemos aquí cómo los espermatozoides van fluyendo fuera del ósculo de esta esponja. Las esponjas pueden ser calcáreas. El tipo de espícula le dije que era importante taxonómicamente. Las calcáreas tienen espículas de carbonato de calcio y son mono o diaxónicas, es decir, tienen una sola punta o tienen dos puntas. No hay esponjina en las esponjas calcáreas. ¿Cómo sé yo que son de carbonato de calcio y no de sílice? Bueno, le agrego un poquito de ácido acético o cualquier ácido, puede ser ácido clorhídrico de baja concentración, y si se me disuelve,
yo sé que son carbonato de calcio. Si no se disuelve, son de sílice. La hexactinélida, hexacti significa 6, son de 6 puntas, son de aguas muy profundas, y lo curioso es que la cubierta es sincitial. Es decir, el sincitio es una masa de células que no están separadas por membrana plasmática continua, sino que la membrana plasmática puede ser discontinua y abarcar a varias células. Entonces, las células están compartiendo parte del citoplasma. Las demospongias son leuconoides, 90% de todas las esponjas, las espículas son de sílice y espongina, y hay demospongias que no tienen espículas. Esas son las que se usan para uno bañarse. Hoy en día la mayoría de las esponjas son artificiales, ¿no? Hechas de poliuretano. Pero uno puede ir a una farmacia y pedir que me vendan una esponja real, una esponja natural, que va a ser una demospongia sin espículas. La escleroesponja sostiene la base de carbonato de calcio y las espículas de óxido de silicio. Bueno. El siguiente grupo de animales que vimos en clase fueron los nidarios. Nidarios y ctenóforos. Veíamos que los nidarios, pues, los conseguimos frecuentemente, pueden ser microscópicos, como pueden ser, tener grandes dimensiones. En este caso vemos este animal, una medusa, pues son comestibles también. Yo les pasé a todos ustedes un escrito donde estaba, no era un escrito, Michael, ¿te acuerdas? Era un video. No era video. Creo que No era ese de las comunidades que las preparaban y las vendían. Ya va, teníamos la comunidad de misquitos en Honduras, y también les pasé otro de España, de un restaurante que vendía anémonas rebozadas, fritas, y que estaban produciéndolas masivamente por acuicultura. Sí. ¿Te acuerdas, Michael? Sí, profe, sí. Es un video no me acuerdo de quién era, pero la que lo producía salió al principio comiendo en un restaurante. Exactamente. Anémonas rebozadas. Lo curioso es que las anémonas las estaban extinguiendo, y por eso surgió la posibilidad de cultivarlas. El problema es que estos animales, pues, comen plancton, y hay que cultivar el plancton con lo cual vas a alimentar a las anémonas. Esa es la parte difícil, ¿no? Pero vimos que estos animales, pues, se exportan. Aquí en América, pues, no los comemos, pero vemos que en Europa y en Asia, pues, sí se los comen, ¿no? Entonces, veíamos los celenterados o nidarios, pues pertenecían a varios grupos. Tenemos los corales pueden ser hermatípicos, pues forman arrecifes fijan carbonato de calcio y son estructuras duras, y los corales suaves, como los otros corales que estamos viendo acá, y ambos los tenemos en Ecuador. También tenemos los hidrozoarios, que son muy pequeños, como la hidra, pero no por pequeños dejan de causar problemas, ¿no? En las unidades acuícolas, las hidras que son de agua dulce son terribles, ¿no? Porque cuando te cae una invasión de hidra y tienes tus larvas de peces, pues te las matan, ¿no? Esos nidocistos perturban el cuerpo de las larvas de peces y te las matan, ¿no? También vemos acá una pluma de mar, un antozoario. Los corales son antozoarios, y aquí tenemos un misozoario, que son también parásitos
parásitos que se descubrieron recientemente, porque se suponía que eran protozoarios y después se vio que tenían nidocitos, y solamente los nidarios tienen nidocitos. Aquí vemos también las medusas, que pueden ser las velelas, son isifozoarios, la cubomedusa, la caribda, que son terribles, estos son los animales más peligrosos que hay, la isifozoarios, la cianea, y Poliorchis, son bien bonitos estos animales, con esas estructuras rojas. Entonces veíamos que el pólipo es una estructura que no tiene ano, solamente tiene boca, tiene entre los tentáculos y el cuerpo, la única cavidad que tienen son la cavidad gastrovascular. Del resto son animales sólidos. Si está fijo, forma una medusa, perdón, si está fijo, forma, disculpe, se me olvidan los nombres. Medusa y lo otro, dime, Michael. Medusas y... También te olvidas. Sí. Anémona, no, la anémona es otra cosa. Bueno, entonces tenemos el pólipo, que es la estructura fija, y va a tener entonces una boca, los desechos que no digeridos son expulsados por la boca. Este animal pues come peces o puede comer también sustancias, organismos planctónicos. En el borde de los tentáculos pues tienen los nidocistos que se disparan en contacto con las estructuras alimenticias. Si el animal está flotando, es la misma estructura, pero está moviéndose en el plancton, él puede contraer los tentáculos y de esa manera desplazarse por propulsión a chorro. Tiene la pared corporal, un revestimiento de la cavidad gastrovascular, un revestimiento de la pared corporal, y entre ambos no hay material celular. Lo que hay es una mesoglea del tipo como gelatinosa, pero no hay células allí. Entonces, la medusa es la estructura que se desplaza en el plancton. Entonces, se consideran animales planctónicos, aunque pueden tener dimensiones bien considerables, ¿no? Tienen simetría radial. El radial significa que no importa dónde cortemos, vamos a tener dos imágenes especulares formadas, ¿no? La reproducción es sexual o también puede ser asexual. El ciclo de vida de los nidarios incluye etapas tanto de pólipo como de medusa. Sin embargo, algunas especies viven solamente como pólipo y otras inclusive como medusa. La reproducción varía considerablemente entre diversos tipos de nidarios. Un patrón común es que los pólipos comúnmente se producen en forma asexual por gemación, lo que varía a nuevos pólipos. Sin embargo, la gemación origina medusas en vez de pólipos. Una vez que la medusa crece y alcanza su madurez, puede liberar gametos, espermatozoides y óvulos en el agua. El cigoto se desarrolla en una larva ciliada que se llama plánula. Con el tiempo, la larva se fija sobre una superficie dura y desarrolla un pólipo. Entonces, aquí vemos la alimentación. Los nidocistos no se disparan activamente, sino que el organismo que lo va a disparar tiene que tocar por accidente al nidario. Entonces, ellos no cazan activamente. Una vez que se dispara, pues tiene células venenosas que se atrapan al organismo y luego el tentáculo lo lleva a la boca. La presa va llevada al saco digestivo, la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas son secretadas en el interior de esa cavidad y desintegran parte del alimento y después se logra una mayor digestión dentro del revestimiento celular, es decir, que produce endocitosis y termina de ocurrir la digestión. Puesto que la cavidad gastrovascular tiene solamente abertura, el material sin digerir es expelido a través de la boca cuando termina la digestión. Aquí vemos los grupos de nidarios, los hidrozoarios, los medusas, de sifozoarios, y los antozoarios, los corales calcáreos o suaves. La fisalia tiene un neumatóforo. Neuma significa una vejiga llena de nitrógeno, una cresta que permite que el viento pegue y hace resistencia al viento y la desplaza sobre el agua. Tiene unos gonozoides para reproducción, tiene unos gastrozoides que les sirven para la alimentación,
y tiene pues unos tentáculos terribles estos animales que pueden desprenderse también. Aquí vemos la hidra, la mesoglea no tiene células, no hay hidrocitos en la gastrodermis, esto lo separa de los escifozoarios. Los hidrozoarios, como este coral de fuego que está aquí, tiene en sus gastrozoides, pues no tiene células dentro de la gastrodermis. Las gónadas son epidérmicas, los huevos y el espermatozoide son vertidos al exterior. Aquí vemos un ciclo de vida de una hidra. Arriba vemos un organismo que no tiene fase de pólipo. Aquí vemos la ovelia, tiene una fase de medusa, que es la fase reproductiva sexual. El huevo fecundado forma una plánula, la plánula forma una colonia joven, un pólipo, y el pólipo después da origen a más medusas, ¿no? Entonces tiene unos gastrozoides y unos gonozoides. Aquí vemos la Aurelia, vemos que un escifozoario tiene filamentos gástricos dentro de la cavidad gastrovascular y eso lo separa de los hidrozoarios. Vemos que tiene un canal anular, los ropalia, estructuras sensoriales, ellos perciben la luz y por contracción del velo de la campana, pues se desplaza en propulsión a chorro, ¿no? Vemos los brazos que les sirven de alimentación a los tentáculos, porque están llenos de nidocitos. Vemos que la Aurelia, ella tiene una fase de pólipo que se forma un estróbilo, esos estróbilos se van separando y van formando unas medusas, y la medusa al final pues va a formar, medusa hembra o macho, va a formar los huevos y va a dar origen a las plánulas, ¿no? Michael, estoy en clase. ¿Aló? Bien, los antozoarios viven en una estructura rígida, pueden ser un coral pétreo que forma carbonato de calcio. El animal está en la superficie y él va creciendo, va formando capas de carbonato de calcio, como vamos a ver en unas diapositivas más abajo. El animal pues tiene sus tentáculos, las gastrozoides y septos, ¿no? Septos que van a estar encajados en estas hendiduras dentro de la estructura, ¿no? Cuando este animal vive con las zooxantelas formando son simbióticos, la zooxantela ya vimos que le da la mayor cantidad de alimentos al coral, pero eventualmente por elevación de temperatura o por cambios de pH o que provoca la acidificación oceánica, pues las zooxantelas pueden desprenderse o perderse y el coral se vuelve blanco. Entonces un coral blanco crece mucho menos que un coral normal, y esto está afectando pues los grandes arrecifes, ¿no? Sobre todo el arrecife australiano, que es el de mayores dimensiones en el mundo. Ya va, que no sé ni qué hora es. Ya faltan 3 minutos. Bueno, aquí vemos un coral suave. El antozoario de un octocoral pues no tiene carbonato de calcio. La estructura es proteica. Su estructura del gastrozoide es la misma, tiene una boca, tiene los septos, tiene las gónadas y una estructura blanda que se desplaza, se mueve con la corriente. Los arrecifes pues tienen una importancia fundamental en el mundo. Ahí vemos cómo crece el coral. El arrecife pues es uno de los ecosistemas más diversos del planeta y constituye pues una estructura que debe ser protegida porque de muchos organismos se reproducen en el arrecife. Son zonas de crianza para muchas especies de peces y luego de las cuales pues estos animales abandonan el arrecife y constituyen las pequerías importantes en el mundo. Aquí vemos cómo los arrecifes forman atolones cuando están localizados sobre un volcán.
Los mesozoars son de los nidarios parásitos. Se suponía que se habían supuesto que eran protozoarios, pero luego se vio que tenían nidocitos, como lo estamos viendo acá, pues constituye un problema en muchas unidades acuícolas, sobre todo porque pueden invadir la piel o el cerebro o el riñón de los peces que están bajo cultivo. Entonces hay que tener control de los animales enfermos, porque son de donde van a salir las larvas de estos organismos que van a invadir pues otros peces, ¿no? Entonces aquí vemos, tienen un anélido que forma un hospedero intermediario y el pez que es el hospedero definitivo, ¿no? Los ctenóforos forman parte del plancton gelatinoso, siguen siendo planctónicos, pero tienen ano. Eso lo diferencia en gran medida de los nidarios. Al principio se consideraba que eran nidarios, pero luego se vio que no, que eran mucho más evolucionados que los nidarios, ya que tienen ano, tienen estructura radial, tienen 8 láminas, 8 hileras de peines que le dan movimiento, pero tienen un par de tentáculos que le dan simetría bilateral. Aquí vemos el poro anal, tienen estatocisto, esto le permite pues saber en qué posición están con respecto a la gravedad. Bueno, aquí vemos una foto de un organismo de gran profundidad, a 3.900 metros de profundidad. Bueno, yo creo que tenemos que terminar. Ya es la hora. Nos quedaron pues los platelmintos y los anélidos y los moluscos, pero bueno, las clases están grabadas, ustedes las repasarán. El libro es indispensable que revisen el Barnes en preparación para el examen. No podemos cubrir mucho material porque el tema es el material es muy extenso, pero sí las generalidades que ustedes deben tener para conocer cómo funcionan estos organismos, qué los caracteriza, qué diferencia un nemátodo de un anélido, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos el día del examen. El examen es el día miércoles a las 4 de la tarde. Cualquier cosa me escriben, si tenemos dudas me llaman y podemos hacer explicaciones por clase, por Zoom. Bien, hasta luego entonces. Ok, profe, gracias.